forma longitudinal. Se debe considerar dónde el punto es en la sonda y relacionarlo con el punto de la pantalla para interpretar la imagen. En el plano longitudinal, el lado izquierdo representa la parte superior de la madre y el lado derecho, la parte inferior de la madre. Así que cuando se escanea en el plano longitudinal, se representa la cabeza de la madre en el lado izquierdo de la pantalla y pies de la madre en el lado derecho. La ubicación del punto en la pantalla debe corresponder. Al escanear en el plano transversal, la imagen en la pantalla es como una imagen espejo. El lado izquierdo de la madre está representado en el lado derecho de la pantalla y el lado derecho de la madre está representado en el lado izquierdo de la pantalla. La comprensión de estos principios de orientación es importante. De lo contrario puede dar lugar a confusión. Por ejemplo, una presentación cefálica se puede confundir con una presentación de nalgas y viceversa. Interpretación de imagen. Cefalic, espalda posterior. Escaneando en el plano longitudinal, espalda del feto se extiende a lo largo espalda de la madre. La cabeza estará a la derecha de la pantalla y su espalda estará en la parte inferior de la pantalla. Espalda anterior, escaneando en el plano longitudinal. Columna vertebral del feto será un poco menos de la pared abdominal de la madre. Su cabeza será a la derecha de la pantalla y espalda del feto será la de la parte superior de la pantalla. Al escanear en el plano longitudinal, el lado derecho de la pantalla siempre muestra la parte inferior de la madre y el lado izquierdo de la pantalla siempre muestra la parte superior de la madre. Presentación de nalgas. Es esencial para identificar la presentación de nalgas antes del parto. En cuanto a la posición de la columna vertebral, aplican los mismos principios. Por ejemplo, espalda anterior. Escaneado en el plano longitudinal, la columna vertebral del feto es bajo la pared abdominal de la madre. Su cabeza será la izquierda y su espalda será en la parte superior de la pantalla. Una buena manera de diferenciar una presentación de nalgas de una presentación cefálica es mediante la exploración del abdomen del feto en el plano transversal, con una espalda posterior. Una presentación cefálica siempre se muestra estómago del feto en el lado izquierdo de la pantalla, y con una presentación de nalgas, el estómago del feto siempre se encuentra a la derecha de la pantalla. Gemelos. Durante el escaneo de los gemelos, es importante identificar cada gemelo y describir su posicionamiento. Gemelo 1 es tradicionalmente conocido como el gemelo con la parte más inferior presenta
superior del útero se considera